Hola amigos de Protórax, estamos aquí en este nuevo podcast de nuestra serie. Este podcast está dirigido a médicos, estudiantes de medicina y al público en general que sigue nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hemos estado hablando de la última serie de podcast en relación al sistema de salud y lo que nos ha permitido hacer con todas sus falencias y debilidades. Y hoy hemos querido invitar a Rubén Jaramillo. Rubén es un paciente post-trasplante pulmonar, ya hoy lleva 13 meses post-trasplantado y quisimos invitarlo para que él nos cuente y nos comparta cuál ha sido su experiencia y contarles también desde la perspectiva médica cuál ha sido nuestra experiencia. A lo largo de este podcast lo que pretendemos es mostrarles las grandes ventajas de contar con un sistema de salud, las cosas que hemos logrado hacer desde Protórax y conjunto con este sistema de salud y con las instituciones acá en Barranquilla para poder sacar adelante programas de alta complejidad y tener unos buenos resultados que beneficien a los pacientes. Así de que bienvenidos y quédense con nosotros. Mucho gusto, mi nombre es Rubén Jaramillo, soy paciente trasplantado pulmonar. Nosotros ya hace más de 10 años empezamos a estructurar el programa de trasplante pulmonar en la Clínica Centro. Ese programa de trasplante pulmonar implica unos procesos de habilitación y de estructuración dentro de la clínica y desde el punto de vista de recurso humano. Y hemos estado trabajando con los grupos de coordinadores en unos procesos educativos alrededor de la donación. Fruto de eso, pues hay una lista de pacientes que han sido candidatos y que han sido llevados a trasplante pulmonar. Rubén es uno de esos pacientes. Rubén entró al proceso de evaluación, venía remitido de otra institución donde había estado recibiendo tratamiento a lo largo de mucho tiempo por una enfermedad pulmonar que nosotros desde el punto de vista médico lo clasificamos como una enfermedad pulmonar en fase terminal. Eso quiere decir que hay una afección que va haciendo que la función respiratoria se vaya deteriorando de tal manera que empieza a haber mucha limitación funcional, la capacidad de moverse se va limitando porque se asfixia el paciente y empieza a requerir oxígeno. Vale la pena hacer la claridad, Rubén es una persona joven, es un paciente de 29 años, entonces pues está en la etapa de la vida donde uno tiene que moverse, estar muy activo y pues tener toda la calidad de vida que uno necesita en esa etapa de la vida. En ese momento, cuando Rubén llega al proceso de evaluación, empieza todo lo que es el protocolo de evaluación pretrasplante. Eso implica que se hacen una cantidad de estudios clínicos, imagenológicos, y adicionalmente a eso se hace una evaluación integral por múltiples especialistas, dentro de los que está no solo cirugía de tórax, sino neumología, nutrición, cardiología, infectología, neurología, psicología, trabajo social y muchos otros que lo que nos permiten es no solo entender mejor la enfermedad del paciente, sino entender el contexto del paciente y buscar las herramientas para poder mejorar las condiciones, llevarlo a un estado óptimo y en ese momento, después de que tenemos todos sus exámenes, lo que hacemos es presentarlo en una junta de trasplante. En esa junta nos reunimos todas esas personas que yo les mencioné. Normalmente son reuniones bastante extensas porque implican no solo discutir el caso, sino revisar uno a uno los resultados y oír las opiniones y las posiciones de cada una de las especialidades. Al final de esa junta se define si el paciente es un candidato a trasplante, si el paciente es un paciente que necesita otras intervenciones previas al trasplante o si definitivamente por alguna otra condición hay una contraindicación para que se pueda considerar que se va a beneficiar del trasplante. En el caso de Rubén se consideró que por la edad y la enfermedad de base que él tenía no había mejores alternativas terapéuticas. Ya los neumólogos que lo habían estado tratando se habían agotado todas las opciones de intervención y de manejo farmacológico hasta ese momento y a raíz de eso se consideró candidato a trasplante. Después de eso pues hay una reunión con Rubén, con la familia, para explicarles exactamente qué es lo que implica un trasplante, cuáles son sus riesgos, cuáles son las probabilidades de éxito, cuáles son las probabilidades obviamente de fracaso. Estamos hablando de intervenciones quirúrgicas muy grandes y una vez él acepta, lo que viene es el proceso de autorización por parte del asegurador. Entonces se le presenta esa junta que nosotros hacemos al asegurador, el asegurador hace una revisión con sus pares y sus sistemas de auditoría y emite una autorización. Y una vez tenemos esa autorización,
se sube el nombre del paciente con toda su identificación y todos los datos biométricos y paramétricos de biometría del paciente a una plataforma que se llama Red Data. En Red Data aparecen todos los pacientes que están en lista de espera a nivel nacional. Eso tiene una supervisión a nivel nacional desde el Ministerio de Salud y desde el Instituto Nacional de Salud, que es el ente que controla y supervisa los programas de trasplante en el país. Y en ese momento lo que empezamos a hacer nosotros es a esperar. Es una espera que no es pasiva, porque el paciente empieza un programa de rehabilitación, sigue con sus controles de neumología ya en el centro trasplantador y nosotros estamos 24/7 en contacto con los coordinadores de trasplante. Los coordinadores de trasplante en esta fase que les estoy narrando desempeñan un papel trascendental porque son las personas que se ponen en contacto con las unidades de cuidado intensivo, que es donde normalmente provienen los donantes, hacen la evaluación de esos potenciales donantes y nos pasan la información de las condiciones y las características de esos donantes. Específicamente, ¿qué evaluamos nosotros? La compatibilidad del grupo sanguíneo, el tamaño, obviamente tiene que haber un match entre el tamaño de los órganos que nos están donando y el paciente receptor, todo el perfil de función pulmonar, todo el perfil de gases arteriales de ese paciente y de acuerdo a eso uno lo que define es si esos pulmones están aptos para nuestro paciente o no están aptos para nuestro paciente y así se hace a nivel país. Bueno, mi proceso empezó desde niño, me trataban como asmático, así llevé todo el proceso hasta los 19 años, primera vez que me dio neumonía, me llevaron a Cartagena, bueno, me trataron, me enviaron a casa, nuevamente al año otra vez me dio neumonía y de ahí de todo eso me enviaron a neumología. De ahí empecé todo un proceso de estudio, de exámenes. Duré 2 años en ese proceso, luego me enviaron a protocolo de trasplante, me enviaron aquí a Barranquilla, aquí me recibieron el neumólogo del grupo de trasplante y ahí empecé todo el proceso nuevamente de estudio y de protocolos. Llegó la junta, me aprobó el trasplante, todo eso duré un tiempo esperando ahí en la lista de espera hasta que llegó el día esperado del trasplante. Bueno, cuando me mandaron a trasplante, yo pensé que era algo fácil, normal, pero bueno, no tuve así como tanto miedo ni tanto. Pues yo quería tener buena vida, pues, que no tenía buena vida física, que ya llevaba ahogos, ya no caminaba tanto, ya no hacía las actividades que hacía como de niño, que cada vez tenía más limitaciones. Entonces, bueno, me enviaron a trasplante. Yo lo tomé normal, mi mamá era la que estaba un poco nerviosa, pero Rubén, ¿y cada cuánto tenías que ir al hospital antes? yo iba al hospital siempre que me enfermaba. Cada ratico me daba fiebre, me apretaba. Y así iba cada ratico. ¿Y tenías oxígeno en la casa o no estabas usando oxígeno? En el momento no, yo obtuve oxígeno ya acá en el protocolo de trasplante. Y de lo que tú hacías de niño a cuando te remitieron acá, ¿qué era lo que más te limitaba? ¿Qué era lo que más extrañabas que tú hacías cuando estabas pequeño y ya después no lo lograbas? Bueno, y cuando yo estaba pequeño yo jugaba fútbol, jugaba todo como un niño normal. Pero ya con el tiempo ya tenía más limitaciones, ya me ahogaba más, ya no podía hacer lo mismo que antes. Ok. Y cuando te hicieron esa remisión, el neumólogo te remitió al programa de trasplante, ¿cómo fue tu experiencia con la autorización? ¿Qué te tocó hacer? ¿Tú te acuerdas de ese proceso? ¿Qué te tocó hacer?
Bueno, el neumólogo me dio la orden para ingresar a la lista de trasplante. Yo eso lo llevé a autorizar a la EPS. Ujú. Ellos autorizaron, yo tuve que esperar que ellos me avisaran para dónde me iban a enviar. Perfecto. Sí, yo le estaba haciendo esa pregunta a Rubén, es precisamente porque ahí es donde se integra la evaluación médica y los conceptos técnicos con el sistema de salud. Normalmente, y eso es algo que hemos tratado de explicar, uno recibe una orden del médico, pero detrás de esa orden hay una cantidad de procesos y más para intervenciones tan complejas como esta, que implica que los aseguradores tengan una red de prestaciones. Es decir, hay cosas y hay eventos médicos que no ocurren en todo el país, que no existe la infraestructura ni el recurso humano en todo el país. Entonces, cada asegurador tiene una red de prestación a lo largo y ancho de la geografía de Colombia y utilizando esa red ellos ubican a los pacientes. Entonces lo que Rubén nos cuenta es, él lleva la autorización al asegurador y el asegurador lo que hace es dentro de su red de prestadores ubicar un centro de trasplante en este momento para todo el mundo. Colombia tiene 5 centros de trasplante activo en trasplante pulmonar que están distribuidos en cada una de las regionales del país, en Antioquia, en Valle, en Cundinamarca, acá en la costa atlántica y en Santanderes, y en esos 5 centros de trasplante se ubican los pacientes. Hay un tema muy importante con el tema geográfico y es, primero, lo que implica y lo que implicó para Rubén, que ahora él nos va a contar, desplazarse de donde él vivía a Cartagena y después de Cartagena aquí a Barranquilla. Eso es un tema que por eso nosotros dentro de la evaluación tenemos que involucrar a trabajo social para evaluar cómo es todo ese proceso de desplazamiento, porque no es fácil y no es a corto plazo. Y hay otro tema importante con el trasplante pulmonar. En general, si uno tiene una insuficiencia respiratoria crónica, como es en el caso de Rubén, vivir a nivel del mar hace que sea más fácil para el paciente respirar que si estuviera en una ciudad a mucho más altura, lo que implica que tenga más carga y tiene más dificultad respiratoria y tempranamente están requiriendo más rápido el oxígeno que los pacientes que tenemos acá. Entonces esos son como los dos temas importantes a tener en cuenta. Y ya a partir de que el paciente es ubicado por la aseguradora en el centro trasplantador, es el centro o el grupo de trasplantes el que se encarga de llevar a cabo ese proceso de autorización directamente con el asegurador. Entonces ya el paciente se dedica es a su proceso de rehabilitación y a prepararse tanto para la intervención como para después la rehabilitación de la cirugía. Cuéntanos cómo fue lo de la mudada, cómo fue venirse a Cartagena y después venirse para... Bueno, no es muy fácil porque yo vivía en un pueblo, del pueblo tenía que transportarme a Cartagena. O sea, eso está a una hora, mi pueblo está a una hora de Cartagena, ¿Cómo se llama el pueblo? San Cristóbal Bolívar. Y de San Cristóbal Bolívar para acá son 2 horas y media. Entonces, el grupo de trasplante me exigía estar cerca a la clínica, o sea, la misma ciudad. Nos tocó pasarnos a Barranquilla. No fue muy fácil, pero ajá, se tenía que hacer. Nos mudamos para Barranquilla, esperamos el tiempo que teníamos que esperar. Bueno, y aquí estamos en Barranquilla. Ahí hay que hacer una cuña, hay que darle una felicitación a la familia de Rubén. Rubén ha contado con un soporte familiar muy importante. Eso es trascendental en este tipo de enfermedades y en este tipo de intervenciones porque le garantiza el apoyo a él, el seguimiento y pues que han estado pendientes de él, consintiéndolo y llevándolo a todas las citas que se necesitaron para la evaluación y la preparación para poder salir del trasplante. Eso es trascendental. Sí, uno tiene que cumplir para todas las citas, para poder llevar el control, tomarse los medicamentos como debe ser. Bueno, nosotros nos mudamos para acá, mi mamá trabaja ella siempre ha trabajado en casas, o sea, haciendo el aseo. Y ella tiene su esposo, o sea, mi padrastro. Entre los dos alquilaron una casa y así nos mudamos hacia acá.
con mis hermanos. Ella trabajaba y yo me quedaba en mi casa. Yo nunca trabajaba. Hice un curso por ahí para distraerme, para no... Y así nos pasamos para acá. Ya en este momento estamos con neumología y todo el proceso de evaluación, con todo el grupo preparando a Rubén pues para que vuelva a su vida laboral, para que empiece a trabajar y para que empiece a llevar una vida normal. Entonces eso ha sido, digamos, una de las cosas positivas que esperamos pueda a partir de este año empezar a hacer Rubén. Bueno, lo más difícil, no como difícil, sino desesperante es la espera. Uno tiene que esperar y eso es normal porque eso no es muy fácil. Nunca, bueno, no tuve un miedo así que digamos, no tenían, no tenía miedo. La que siempre tenía miedo era mi mamá, así que yo no, yo estaba normal. Ya me llamaron, fui normal, yo solito porque mi mamá en el instante no estaba en la casa. Yo fui solito y allá me hicieron lo que me hicieron, y después llegó mi mamá, pero normal. Rubén siempre ha tenido una actitud muy positiva y eso creo que también es algo que es bueno en el proceso de recuperación de este tipo de intervenciones. El tiempo en lista de espera lamentable en Colombia es extremadamente largo. Específicamente, cada órgano tiene unas reglas y unas comisiones técnicas sobre las que se define cómo se distribuyen los órganos en el país y eso está dado por la posibilidad de recuperar los órganos. El pulmón es el órgano más sensible en el proceso de recuperación. Y voy a volver un poquito. ¿Qué significa recuperación? Los órganos que se trasplantan provienen de donantes, que son personas que por alguna razón tienen muerte encefálica. Es decir, hay alguna lesión neurológica extensa y el paciente se declara en muerte encefálica, que eso en términos técnicos es que ha fallecido. A partir de que se hace ese diagnóstico, normalmente todos los órganos empiezan a deteriorarse rápidamente. El pulmón es uno de los órganos que más rápido se deteriora en ese proceso. Entonces, cada vez que llega un paciente en estado crítico a una unidad de cuidado intensivo con un Glasgow debajo de 3, se le informa a la Red Nacional de Trasplantes y los coordinadores hacen un acompañamiento. Una vez el paciente tiene diagnóstico de muerte encefálica, los coordinadores de trasplante empiezan primero a hacer una aproximación con la familia, a explicarles y a pedirles el consentimiento para la donación. La donación es un acto de altruismo realmente, es un acto en el que en el momento más difícil de la vida de uno, con mucho dolor por su ser querido, toma la decisión de ayudar a otras personas y eso es algo que es importante que se difunda. Esto no es un acto mediado por facturación o por un ánimo económico. Está prohibido en Colombia por la normativa pagar por las donaciones y en general en el mundo es más un mito urbano lo que existe alrededor de eso que una realidad. Una vez los coordinadores reciben y evalúan pacientes que son posibles candidatos, entonces ellos definen si es un candidato totipotencial. Eso significa que es un muy buen candidato a donación y que ese candidato puede ayudar a pacientes en lista de espera con necesidad de pulmones, corazón, riñón, hígado, tejidos blandos, hueso, córneas. O hay algunos órganos que están bien en ese paciente y otros que no. Entonces, ellos nos informan. Normalmente nosotros estamos, como les mencioné antes, 24/7 en línea con los coordinadores de trasplante. Ellos nos informan en qué institución está el paciente y cuáles son las características de ese potencial donante. Y de acuerdo a esas características que ellos nos envían, hacemos una evaluación, se hace una definición con el grupo multidisciplinario de trasplante y se define si se aceptan los órganos. La tasa de donación en Colombia es muy bajita, estamos alrededor de 3.5, 4.5% por millón de habitantes y eso es muy bajito todo al resto del mundo. En general, Latinoamérica tiene una tasa de donación baja y específicamente la regional 5, que es la que abarca los 5 departamentos del norte de Colombia, es una de las regiones donde la tasa de donación es más bajita. Eso motivado por a veces muchos temas de creencias y algunas, como lo mencioné, mitos urbanos que existen alrededor de la donación que hace que muchas veces las familias rechacen donar
y eso hace que tengamos unos tiempos de espera prolongados. En promedio, nuestro tiempo de espera está alrededor de un año en lista de espera, y eso es excesivo. Digamos que el estándar o el gold estándar de calidad son 90 días en algunos sitios del planeta. Nosotros lamentablemente no tenemos ese promedio. Y viene un tema que también es un factor muy, muy de suerte. Como les mencioné, el donante que sale tiene que ser compatible con el receptor. Entonces, no es que todos los donantes que salieron vayan a ser compatibles con todos los receptores. Entonces, ahí hay un tema también de suerte de que el donante que salió sea compatible con el grupo sanguíneo, que tenga el tamaño similar al del receptor. Entonces, es un tema muy fortuito que implica tanto la espera de Rubén, como él describe, como la espera del equipo médico que está todo el tiempo pendiente de ese proceso para poderlo llevar a cabo en el momento indicado. Entonces, normalmente cuando hacemos la evaluación pretrasplante, antes de hacer la junta y antes de hacer el comité, Rubén pasó por consulta con todo el grupo, desde los infectólogos, a psicología, trabajo social y obviamente neumología y cirugía de tórax. Nuestro papel en esa evaluación pretrasplante, normalmente, más allá de ver los datos técnicos y números de los exámenes, es también evaluar contraindicaciones y riesgos del trasplante. En el caso de Rubén, pues no tenía contraindicaciones, intervenciones o cosas que nos hubieran podido dificultar desde el punto de vista técnico la ejecución del trasplante. Y la otra responsabilidad de nosotros en ese proceso es explicarle a Rubén, pues, lo que implica un trasplante. Digamos que, como lo ha contado él lo tomó como tranquilo, pero sí es importante que uno, con términos claros y transparentes, le explique: oiga, mire, la situación es esta, la indicación o la razón de hacer un trasplante es que ya se agotaron todas las alternativas de tratamiento efectivas, y las posibilidades de éxito son estas, y las posibilidades de fracaso. Y obviamente, desde el punto de vista médico y hablando de cirugía, un fracaso en cirugía pues son riesgos de complicaciones y riesgos de que uno puede morir derivado de una intervención quirúrgica. Entonces, esa es una conversación que normalmente no es fácil, y que es la que nosotros tenemos normalmente con los pacientes antes de las intervenciones. Bueno, a mí tuve la consulta con el doctor Pardo. Me explicó todas las consecuencias, todo el proceso. No me impresioné tanto como porque como ya venía de niño de médico en médico y ya estaba acostumbrado, me contó todos los riesgos y yo sabía, o sea, todo los riesgos, pero yo lo normalicé, lo tomé con calma, no tuve así como mucha angustia, nada. Bueno, el precio de la cirugía exactamente no sé porque uno, uno no lo sabe porque eso lo manejaba directamente el grupo de trasplante con la EPS. El precio de la cirugía no, yo no me lo, pero todo lo costeaba la EPS. Y los tratamientos después. Todo, tratamiento, medicamento, todo me lo da la EPS. Ok. El tema de la cobertura del sistema de salud en este momento y la inclusión del trasplante dentro del PBS, o el Plan Básico de Salud, implica que hay una cobertura integral. Cuando nosotros le solicitamos la autorización de trasplante a la aseguradora, previamente, dentro de los procesos de contratación entre la clínica y la aseguradora, está claro el costo de la cirugía y lo que implica el costo de la cirugía, que no es solo la intervención quirúrgica y todos los insumos o las cosas que uno usa para ejecutar la cirugía, sino todo lo que les he descrito del proceso de rescate. Nosotros tenemos que ir hasta otra institución, hacer una cirugía para rescatar esos dos pulmones, volver a la institución, hacer el implante, extraer los pulmones que estaban enfermos y poner los nuevos órganos. Después, todo el proceso de sostenimiento en la unidad de cuidado intensivo. En el caso de Rubén, adicionalmente a eso, se utilizó ECMO para el soporte transoperatorio y después de la cirugía, y después todo el proceso de recuperación en la clínica, que usualmente el promedio está alrededor de 35, 36 días de hospitalización en promedio de esa recuperación postquirúrgica. Y después
todo lo que implica el tratamiento de inmunosupresión. Tenemos que recordar que un trasplante implica que el paciente va a estar durante toda su vida tomando medicamentos para evitar el rechazo de los órganos y para, en el caso de los pulmones, protegerlo de las infecciones. Eso se llama profilaxis. Entonces, eso es una terapia que es extremadamente costosa, que está cubierta y cubierta no solo la intervención, sino todo el proceso de tratamiento posterior y de rehabilitación. Y pues para el paciente es transparente, como lo contó Rubén, a él no se le transfieren esos costos, sino que eso los asume el sistema de salud. Bueno, para mí el sistema de salud, para mí, ha sido beneficiado por todo el proceso que yo he pasado, todo un apoyo muy grande del sistema de salud. Los que están en lista de espera de un trasplante, bueno, yo les recomendaría como que no desesperarse, que el tiempo de Dios es perfecto. En cualquier momento reciben esa llamada así como la recibí yo. Y yo la otra recomendación que daría es que todos consideremos que podemos ser potenciales donantes y eso hace que podamos ayudar a mucha gente en momentos muy difíciles. Bueno, cuando yo abrí los ojos me sentí un poco nervioso porque obviamente no es cualquier cosa que estaba nervioso. Toda la recuperación espero llevar una vida normal, volver a actividades como cualquier persona, volver a trabajo, actividades de una persona joven. Entonces, a lo largo de este podcast hemos hablado con Rubén, hemos oído su experiencia antes y después del trasplante y algo que es muy importante para nosotros que era mostrarles cómo la interacción de las diferentes partes del sistema de salud que hoy en día tenemos nos ha permitido poderle ofrecer estas oportunidades de vida a personas como Rubén, que implica la interacción de muchas personas, los médicos que inicialmente lo trataron en el pueblo donde vivía, los neumólogos que lo vieron en Cartagena, después el asegurador que busca una red médica, finalmente toda la integración de ese asegurador con las instituciones acá y con la Clínica Centro en Barranquilla y lo que nos permitió a nosotros, conjuntamente con todo el equipo de Protórax, hacer el trasplante y pues seguir haciendo todo el proceso de seguimiento y acompañamiento que ha tenido Rubén a lo largo de estos 13 meses post trasplante, esperando pues que retome su vida con normalidad, como dice él, a volver a hacer lo que es uno de joven. Creo que ese es como el resumen de lo que hemos discutido el día de hoy y ese era como el objetivo de este podcast, poder integrar un poco cómo funciona y cómo hacemos todas las intervenciones de alta calidad dentro del sistema de salud colombiano. En el próximo podcast va a estar el doctor Luis Fernando Rueda con Rubén, les va a contar ya los aspectos técnicos de la cirugía y cómo es el trasplante para los que estén interesados en entender un poco más desde el punto de vista técnico lo que implica un trasplante pulmonar y cómo se lleva a cabo la intervención y la recuperación. Y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.